Bien. Ahora lo que tenemos que ver es cómo en definitiva vamos a implementar eléctricamente la realimentación, ¿sí? Para eso lo que tenemos que ver es, digamos, qué variedades de amplificadores podemos armar, digamos. Entonces acá podemos hacer alguna clasificación. Amplificadores en general, ¿no? Nosotros podemos tener un amplificador de tensión, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en algún momento. Amplificador de tensión, ¿sí? El amplificador de tensión tiene como variable de salida, tensión, ¿sí? Y la variable de entrada también es tensión. También podemos tener un amplificador de corriente con dos entradas, corriente de salida y corriente de entrada, ¿sí? Entrada. Podemos tener un amplificador de transconductancia, donde tenemos una tensión, una corriente de salida y una tensión de entrada. Y un amplificador de transresistencia donde opuestamente a esto tenemos una tensión de salida y una corriente de entrada. ¿Sí? Estas son las cuatro posibilidades para un amplificador. Ahora lo que tenemos que ver es cómo nosotros implementamos eléctricamente las dos cosas. Las dos cosas me refiero a las dos cosas que están involucradas, o las dos variables que están involucradas en un lazo realimentado, ¿sí? Acá tenemos I, acá tenemos R, más menos. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a implementar esto? Porque esto es un diagrama de señales, digamos, pero no tiene en cuenta ni resistencias, ni tensiones, ni nada. Estas señales pueden ser cualquiera de las dos que vemos acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que eléctricamente cada uno de estos bloquecitos va a ser un cuadripolo, ¿sí? Un cuadripolo A, un cuadripolo beta, y cada uno de estos cuadripolos va a tener dos puertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir la salida? Va a depender de qué variable nosotros querramos controlar, ¿sí? Si nosotros queremos controlar la tensión, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta conexión? Bueno, nosotros vamos a tener nuestra impedancia acá, de impedancia de carga, Z0. El amplificador va a alimentar esa impedancia Z0. Y para poder controlar la tensión hay que medir la tensión. Entonces, ¿cómo se mide la tensión? La tensión se mide en paralelo con la carga, ¿sí? Si esto sería un amplificador que tiene como variable controlada la tensión a la salida, ¿sí? Si yo quisiera controlar la corriente, en
en otro caso, tengo mis dos cuadripolos con los dos puertos de entrada y los dos puertos de salida. Y si yo tuviera la impedancia acá, en esta posición, si yo quisiera controlar la corriente sobre la carga, lo que tengo que hacer es básicamente poner un perímetro en serie con la carga. Y la red beta, en este caso, en vez de medir la tensión, tiene que medir la corriente, con lo cual tiene que permitir la red beta que la corriente que circula por la carga circule por esta red, ¿sí? Es como si fuera un perímetro. Esto es como si fuera un voltímetro. El voltímetro se pone en paralelo con la carga. Esto necesita medir la corriente, entonces tiene que ponerse en serie con la carga, ¿sí? Entonces este tipo de conexión va a ser de este tipo, ¿sí? En la salida voy a tener o una conexión paralelo de la red beta o una conexión en serie de la red beta. Esto, digamos, lógicamente que podría tener, se podría dar vuelta, es decir, yo podría necesitar que la corriente entre, en vez de por el terminal superior, por el terminal inferior. Eso no tiene importancia. Lo que sí importa es que yo voy a tener una conexión en serie de la impedancia de carga con la red beta, ¿sí? Acá la red beta lo que va a entregar en su salida es una porción de la tensión de salida, ¿sí? O va a entregar una corriente que es proporcional a la tensión de salida. Igual que acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a medir tensión, yo tranquilamente podría poner como red beta un divisor resistivo, ¿sí? Este sería este terminal, este sería este terminal, ¿sí? Es decir, yo tengo mi tensión, mi impedancia. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Acá tengo mi impedancia, ¿sí? Esto vendría del amplificador. Y yo podría, como red beta, poner un divisor resistivo, ¿sí? Divisor resistivo que se conecta acá y se conecta acá, ¿sí? Este divisor resistivo proporciona una tensión que es una fracción de la tensión de salida, ¿sí? Si yo quisiera transformar la corriente que circula por la impedancia de carga en tensión, ¿cómo sería mi red beta? Y bueno, podría ser una cosa así. Pongo una resistencia cuyo valor obviamente tiene que ser menor, mucho menor que la impedancia Z0, como tiene que ser un perímetro, ¿sí? Y en la salida de mi red beta yo podría tener una fracción, mejor dicho, una tensión que es proporcional a la corriente que circula por Z0. De tal manera que en los dos casos yo tengo una variable que es proporcional a la variable que quiero controlar, ¿sí? Eso con respecto a la variable de salida, ¿sí? Ahora, en la variable de entrada, sería esta parte, ¿no? En la variable de entrada, a mí el sistema realimentado me exige que yo tenga que hacer una resta acá, ¿sí? Es decir, que yo tendría que entregarle al amplificador una señal de error que sea la resta entre R y, vamos a ponerle y beta, ¿sí? Entonces acá hay dos maneras de implementar esto. Porque bueno, de nuevo, nosotros tenemos como variables eléctricas dos posibilidades, o corriente o tensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la idea? La idea sería que yo aplique, digamos, como primera posibilidad, la ley de Kirchhoff
de tensiones, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Que dentro de un lazo yo puedo sumar o restar tensiones, ¿sí? Pero es un lazo de tensión. Entonces, si es un lazo de tensión y yo tengo mis cuadripolos, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo como tensión o como señal de referencia una tensión, ¿sí? Y lo que hago es crear una malla que tenga como participantes a esta misma señal de entrada, a la tensión que entra al amplificador y a la tensión que es proporcional, en este caso, a la tensión de salida, ¿sí? En este caso, I beta sería esta variable, ¿sí? Y en este caso, esta variable debería ser una tensión. ¿Y cómo funciona esto? Y es muy sencillo, porque si yo recorro esta malla, lo que tengo es que BR menos E menos I beta es igual a 0, ¿sí? Con lo cual E termina siendo BR menos I beta, ¿sí? Entonces, esta conexión en serie lo que me hace es mezclar o restar tensiones, ¿sí? La terminología en este tipo de diagrama en bloque se refiere a la tensión muestreada, o digamos la variable muestreada es la tensión que está, la variable muestreada es la variable de salida, ¿sí? En este caso la variable muestreada es la tensión, en este caso la variable muestreada es la corriente, y la variable de entrada se la denomina, o este proceso, digamos, de resta, se denomina en general mezcla, ¿sí? Variable mezclada. Así como yo puedo mezclar tensiones, lo que puedo hacer también es mezclar corrientes. ¿Cómo podría hacer yo eso? Y bueno, lo que tengo que acudir es a la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Sí? Acá voy a tener, como dije, acá voy a tener E, acá voy a tener I beta, ¿sí? De esta manera yo puedo hacer la resta que se corresponde a este nodo acá. Y la ley de corriente para Kirchhoff lo que me exige es que yo tenga mi amplificador, ¿sí? Y tenga una corriente. Ahora la variable de referencia va a ser una corriente, y yo a esta corriente que viene por acá la voy a restar a la corriente que me toma o que me tomaría la red beta, ¿sí? Y beta. De esta manera yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo acá, acá tengo IR, esto se conecta acá, esto se conecta acá, ¿sí? Entonces en este nodo esta es la corriente vamos a seguir llamándole I beta, es una corriente pero le llamo así. En este nodo, la ecuación de nodo, ¿cuál es? Y bueno, esta es E, ahora E es una corriente, entonces IR es igual a I beta más epsilon. Entonces de acá yo saco que epsilon es igual a IR menos I beta. De esta manera yo puedo hacer la resta, ¿sí? Puedo, como digamos, implementar este nodo en forma eléctrica,
¿sí? Pues en definitiva yo lo tengo que implementar eléctricamente. Bueno, acá surgen 4 variedades para los amplificadores realimentados que combinan estas dos posibilidades, ¿sí? Es decir, me voy a poner acá separado. La variedad, digamos, la primera variante es muestreo tensión, mezclo tensión, ¿sí? Esto tiene esta forma. Acá tengo mi impedancia. Acá entro con una tensión B de referencia, entro acá. Esto es A, esto es beta. La otra es muestreo tensión, mezclo corriente. Esto tiene esta topología, muestreo tensión, tengo mi voltímetro conectado en paralelo, y acá estoy mezclando corriente, entonces tengo que conectar en paralelo, ¿sí? A, beta. Acá tengo muestreo corriente, mezclo tensión, A, beta. Muestreo corriente, entonces tengo mi impedancia, esto viene acá, y mezclo tensión, o sea, tengo una fuente de tensión acá, ¿sí? BR. Y la otra es muestreo corriente y mezclo corriente. Entonces esta topología sería A, beta, la impedancia de carga, muestra corriente, perfecto. ¿Sí? Entonces, tengo las 4 posibilidades, ¿sí? Acá esto es un amplificador que controla la tensión de salida, ¿sí? Y tiene una tensión, como entrada tiene una tensión, o sea que la ganancia es tensión de salida dividido tensión de referencia. Esto es volt por volt, no tiene unidades. Acá estoy muestreando tensión y mezclando corriente, o sea que acá la ganancia va a ser una tensión de salida dividido una corriente de referencia. Esto tiene unidades de volt por ampere, ¿sí? Esto tiene unidades de resistencia, ¿sí? Volt por ampere. Acá la ganancia es una corriente de salida dividido una tensión de referencia, ampere por volt, ¿sí? Esto es resistencia, esto no tiene unidades, esto es conductancia, conductancia vendría a ser, y esta sería una ganancia que está definida por una corriente a la salida y una corriente a la de referencia, ¿sí? O sea, esto es ampere por ampere
y esto no tiene unidades. ¿Sí? Entonces esas son las variantes para los circuitos realimentados. Espero que me haya entrado en la pantalla. A ver, sí, entró todo.